Dios, que nos bendices cuando estudiamos tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta noche que por favor me ayudes para que mis hermanos sean bendecidos con el alimento espiritual. Suelta los secretos de tu palabra para que nos inspiren y que nos llenen de tu Espíritu Santo y nos llenen de esperanza como tú sabes hacerlo. Señor, gracias porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria, honor y alabanza, y sabemos que nos vas a hablar en esta noche. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos. En el capítulo 2 de Hebreos, estamos estudiando Hebreos y estamos avanzando poquito a poco y queremos entender cada día más el propósito divino. Yo creo que el Señor en su sabiduría nos ha puesto a estudiar su palabra y nos da una vida entera para que la podamos entender. Hay algunas personas que creen que ya la saben, pero a medida que uno va viviendo se da cuenta que entre más sabe de Dios, menos sabe, porque el Señor es infinito y su revelación es inagotable. Amén. Entonces estamos en el capítulo 2 y vamos a empezar hoy en el versículo 6 para seguir desarrollando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Me llamó la atención esta otra versión de la Biblia, esta que se llama la palabra de Dios para todos. Y me llamó la atención porque miren cómo dice esta Biblia. En el versículo 6 en adelante dice, en el versículo número 6, dice: hay un lugar en la Escritura. A nosotros nos dicen, pero alguien testificó en cierto lugar. Esta versión dice: hay un lugar en la Escritura donde está escrito: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Es Él tan importante? Durante breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles, tú lo coronaste de gloria y honor, pusiste todo bajo su poder. Así que aquí todos o todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido, pero sí vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menor que los ángeles y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. O sea que esa versión me llamó la atención porque con un lenguaje un poquito más clarito nos ayuda a entender estos versículos. Pero vamos a ir despacio con el verso número 6. Si nos lo ponen en la pantalla, dice el versículo 6: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
o el Hijo del Hombre para que lo visites. Recuérdese que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que preguntarse qué es lo que Dios nos quiere revelar. Porque si solo leemos así por leer, el Espíritu no suelta los secretos. El Espíritu suelta los secretos hasta que nosotros nos comemos la Biblia. Por eso es que la misma Biblia dice que ella es pan de vida. Y al comerla es que va saliendo la revelación. Porque esto que está aquí lo dijo el salmista. O sea que el salmista David fue el que dijo, ¿qué es el hombre? O sea que el salmista se preguntaba por qué Dios estaba tan preocupado con el hombre. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y usa una expresión que dice, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Nosotros sabemos que esa expresión, el Hijo del Hombre, puede ser utilizada a cualquiera de nosotros, pero se la aplica al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son peculiares, o sea, cuántos de ustedes les gusta pensar, porque la Biblia habla de meditar, o sea que nosotros tenemos que a veces quedarnos quietos y pensar, pero leyendo, porque si solo pensamos sin leer, entonces vamos a pensar otras cosas. Pero si leemos la Biblia y nos ponemos a pensar, o sea, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Pensemos un momento. Nosotros somos hombres. Cuando la Biblia habla del hombre y la mujer. Nosotros somos hombres, tenemos cuerpo físico. Dios hizo a Adán y lo hizo con cuerpo físico. Ahora notemos, en Hebreos 2.9, miren lo que dice Hebreos 2.9, porque si no nos metemos a la palabra, nosotros no vamos a saber por qué Dios está tan interesado en el hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea que vamos a ir juntando todos los cabos, dice, vamos a unir cabos para poder entender. Pero regresemos otra vez a Hebreos 2:6. Ustedes saben que antes de Hebreos 2:6 dice que no sujetó Dios el mundo venidero a los ángeles. O sea que dice el escritor de Hebreos, porque no sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando, y ya estudiamos que el mundo venidero es el reino que Cristo va a establecer aquí en la tierra. Ese se llama el reino venidero, el siglo venidero, el mundo venidero. Y dijimos que Dios está interesado en que tengamos cuidado, porque nosotros podemos ser las personas que insisten en los poderes del siglo venidero en este tiempo, sin saber que no tenemos que insistir en los poderes del siglo venidero, porque lo que Dios quiere es que veamos lo que viene en el futuro. Ahora, claro está que en lo que respecta a vivir una vida de vírgenes, nosotros tenemos que todos los días buscar ser irreprensibles para vivir como cristianos que agradan a Dios. Pero lo que nos están ofreciendo a nosotros, cuando lleguemos al capítulo 11 de Hebreos, ahí se nos muestra que los hombres que vivieron por fe no recibieron lo prometido.
O sea que Hebreos es una epístola que nos quiere ayudar a entender que muchas de las cosas que Dios nos está ofreciendo a nosotros no son para este tiempo, sino que son hasta que resucitemos. O sea que muchas cosas que Dios ha prometido para la iglesia son hasta que nosotros resucitemos. Pero ahora pensemos, porque Dios quiere que pensemos, ¿qué es el hombre? Si nosotros leemos aquí en Hebreos, en el capítulo 12, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero vamos a leer Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Miren cómo dice Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si ustedes se dan cuenta, el escritor de Hebreos nos exhorta a que veamos que nuestros papás terrenales nos disciplinaron para que fuéramos bien portados. Y ellos eran papás, entre comillas, de nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque digamos que Dios los usó para que nos engendraran. Y ellos vinieron a ser los papás de nosotros, de nuestros cuerpecitos, ¿verdad? Porque ellos cuidaron de nuestros cuerpecitos, proveyeron comida, proveyeron vestido, proveyeron casita. O sea que si queremos decir que nuestros papás tienen algo que ver con nosotros, aunque a la larga no tienen nada que ver con nosotros, pero Dios les da participación debido a que nacemos según la carne, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues es mi papá según la carne, pues se engendró, amén. Pero la realidad es que si Dios no diera el poder para que eso sucediera, ninguno de nosotros tendríamos hijos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues que tenemos padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos. O sea que eran muy respetables para nosotros, nuestros papás para nosotros, Dios guarde. Y acuérdense de los que ya somos grandes, hasta le enseñaban a uno a besarle la mano a su papá y hasta uno tenía que reverenciar a sus papás. Amén, hermano Montes, ¿te acuerdas tú, verdad? Tenías que respetar a la viejita y cuidado porque yo me acuerdo cómo era la mamá de Robert, aleluya. Y mi mamá igual, una generala. Pero quiero decirles entonces que Dios es el Padre de nosotros como espíritus. Pensemos un momento, porque nosotros tenemos cuerpo, pero también tenemos espíritu. Y por eso hoy puse ahí un comentario chiquitito que algunos ya no lo leyeron porque lo puse cuando ya me venía de casa. Y les puse que algunos se quieren pasar de listos. Como por ejemplo, los falsos testigos de Jehová, ellos dicen que nosotros solo tenemos alma y cuerpo. Amén. Ellos así enseñan, ellos dicen que la gente solo tiene alma y cuerpo. Y entonces yo puse en un comentario que muchos se quieren pasar de listos y creen que saben más que Pablo. Porque Pablo en 1 Tesalonicenses dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Así que les pongo ahí, no nos hagamos bolas. No nos hagamos bolas, hermano. Si Pablo es el apóstol que Dios le reveló los secretos del Nuevo Testamento, más nos vale que creamos igual que Pablo. Porque al creer igual que Pablo estamos protegidos. Entonces Pablo dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y entonces yo les pongo ahí que no nos hagamos bolas. ¿Sabe por qué no nos tenemos que hacer bolas? Después les voy a hablar del cuerpo, pero primero quiero que sepamos cómo somos como seres tripartitos. O sea que Dios nos dio un espíritu a todas las personas. O sea que nosotros somos espíritus. Así como hay espíritus de ángel. Mire Hebreos 1:7. Porque vamos a aclarar bien para entender por qué es que estamos encarnados y por qué Cristo se tuvo que encarnar y por qué Dios está tan interesado en el hombre.
Porque uno habla de Cristo como Dios, pero Dios nos habla de Cristo como hombre. Y es más profundo como hombre que como Dios. Entonces, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Ok? Los ángeles son espíritus. Pero resulta que los hombres también son espíritus. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros, que como Dios es el Padre de los espíritus, pónganme otra vez Hebreos 12:9 para que estemos sobre el asunto. Amén. El Padre de los espíritus. Entonces, todos nosotros somos espíritu. Es más, somos seres. Somos seres que tienen espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, somos espíritus. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? Eclesiastés 2:7. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 2:7. Porque algunos a veces analizamos todo esto, pero todavía no lo percibimos, y Dios quiere que lo percibamos. Eclesiastés 2:7, ¿no sabes? Compré siervos, ese no es. Es donde dice que cuando el Espíritu va a Dios quien lo dio. Es en Eclesiastés. Solo agarren la concordancia y me lo dan ahí rápido. Espíritu va a Dios quien lo dio. Si no lo tienen, yo sí lo tengo. Pero si alguien lo encuentra, está en Eclesiastés, que es 2:17. Ahora sí, por tanto, no. Ahorita se los doy porque para eso son estos aparatitos. Y aunque a algunos no les gusta, pero yo creo que hay que usarlos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que usarlos no solo para enseñar las fotos, sino que hay que usarlos para sacar la información. Amén. Y a mí me gusta sacar mucha información con ellos. Entonces aquí, 2:7, 12:7. Si yo sabía que era 2 y 7, pero se me había escapado. Ok, entonces nos vamos al 12:7, pues. ¿Qué dice ahí? Y el polvo vuelve a la tierra, ese es el cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Este versículo es para cristianos y para no cristianos, ¿ok? Para cristianos y no cristianos. El espíritu del hombre, sea cristiano o no sea cristiano, el espíritu del hombre va a Dios quien lo dio cuando se muere, y el cuerpo se va a la tierra. Cristianos o no cristianos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el no cristiano en su alma? Vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28, por eso les puse no se hagan bolas. Veámoslo todo como está en la Biblia. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea que si alguien te quiere matar a ti del cuerpo, dice que no le tengas miedo. Mas el alma no pueden matar. O sea que ninguna persona puede matar tu alma. Pero tener temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces quiere decir que para un no creyente, cuando se muere, el cuerpo se fue a la tierra, pero su alma está en el Hades y está esperando. Pero por no ser creyente, ¿qué le va a pasar a su alma? La van a destruir. Amén. Y todos sabemos, porque Jesús dijo, mi alma no será dejada en el Seol, en el Hades, porque cuando después del milenio el Hades devuelva a todos los muertos, los que no son creyentes las almas de los que no son creyentes van al lago de fuego. Pero ¿qué pasa con las almas de los creyentes? ¿Qué pasa con las almas de los creyentes? Vamos a leer en Lucas. Y gracias a Dios que todo el mensaje de los creyentes lo tenemos claro, ¿no es cierto? Vamos a leer en Lucas.
capítulo 21 y versículo 19. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta que el alma del cristiano se puede ganar? Solo tenga paciencia, sírvale a Dios de corazón, niegue su alma. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Y qué va a pasar con nuestros cuerpos? 1 Corintios 12, 52 y 53. 1 Corintios 15, 52 y 53. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y si en caso estamos vivos, seremos del cuerpo transformados. Amén. Entonces tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Para qué hacernos bolas? Usted, que no se lo vacilen los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová se los vacilan a muchos cristianos, porque los cristianos a veces no tienen los versículos. Esto es nada más de tener versículos. Si usted tiene los versículos, entonces usted ya sabe que el espíritu de un no creyente y de un creyente, al morirse, va a Dios quien lo dio, Eclesiastés 12:7. El cuerpo se va al polvo de la tierra, pero hay una parte que en nosotros, que es el alma, que esa se formó de la unión de un espíritu, que es usted con su cuerpo, resulta un alma. Y ese es el asunto, que Dios a nosotros nos ha dado espíritu, alma y cuerpo, pero Él quiere que ganemos nuestras almas. Ahora, ¿cuál va a ser la ganancia del alma? Es estar conscientes. Es que cuando usted resucite, usted siga con conciencia y que reine con Cristo y esté con Él. Eso es lo que Dios le va a dar otra. En cambio, los demás, olvídese. Una persona, por eso dice que Cristo sacó a la luz la vida, porque solo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, una persona que no es cristiana, su espíritu va a Dios quien lo dio y su alma destruida en el lago de fuego. O sea que usted ya nunca va a ver a su familia que no fue cristiana. Nunca, nunca, nunca. Eso es tremendo. Usted puede tener tíos, sobrinos que si nunca eran cristianos y se murieron, ellos destruidos al lago de fuego. Jamás los verá. Pero nosotros los creyentes, aleluya. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor, hermano. Usted está preocupado de los que nunca quisieron creer. Usted está preocupado de los que nunca quisieron creer. Mejor preocúpese que usted cree. Y aflíjase cuando se afloja. Sí, porque dice ni te aflijas ni te aflojes. Pero hay veces que algunos cristianos ya no quieren ni seguir adelante. Ten cuidado, ten cuidado. Tienes un llamado de Dios. Entonces yo así le puse, mire, le voy a leer y si quieren ahí le ponen un like. Se los puse así, miren pues. Miren cómo les puse. Ya la hermana Xochitl ya se reportó, ¿ah? O todavía nos dice, hay muchos que se quieren pasar de listos. Creen que saben más que el apóstol Pablo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que un ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Desglosemos esto. Dios es el Padre de los espíritus, Hebreos 12:9. Dios tiene espíritus de toda clase, por ejemplo ángeles, Hebreos 1:7. Los hombres somos espíritus puestos en un cuerpo y de esa manera adquirimos humanidad. Venimos a ser almas vivientes. Cuando uno muere, su espíritu vuelve a Dios quien lo dio, Eclesiastés 12:7. Entonces no nos hagamos bolas, porque al estudiar la Biblia tenemos lo siguiente: si muere un no creyente, su espíritu vuelve a Dios, su cuerpo y su alma es destruida en el infierno. Mateo 10:28. Si muere un creyente, su espíritu va a Dios quien lo dio, igual que el no creyente. Su alma puede ser ganada, Lucas 21:19, y su cuerpo será glorificado, 1 Corintios 15, 52, 53. ¿Para qué hacernos bolas? Ese es todo lo que le puse. Entonces usted puede darse cuenta que el hombre es alguien muy importante para Dios. Porque el hombre representa a Dios. Hay personas que cuando uno les dice
que Dios lo encendía. Así es de que si está sonando, no se preocupen. Ya me hizo. Y ese es el ruido que no le gusta a mi amigo. A Gilmar. Gloria a Dios. Miren, si queremos entender a Dios, Dios es hombre antes que nosotros. Muchos creen que nosotros somos hombres antes que Dios. No. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el apóstol Pablo habló de él y dijo que Cristo era la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que Jesús es la imagen del Dios invisible? Amén. Me gusta esa expresión a mí, no nos hagamos bolas. Porque es que muchos cristianos se hacen bolas, hermano. A mí no me gusta complicarme la vida, ¿y a ustedes? Entonces, hermanos, vamos siendo prácticos. Vamos entendiendo la Biblia como está escrita. La Biblia como está escrita nos arroja la verdad. Solo es que tú la aceptes como está. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo dice Dios que creó a Adán en el principio? A su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Jesús es la imagen del Dios invisible, igual a quién nos hizo. ¿A quién? ¿Igual a quién? A Jesús, a Cristo. Amén. Entonces, noten pues, porque si no, no vamos a entender el plan. A nosotros no nos debe de importar si alguien dice, no, es que ustedes están confundidos. Mire, si a usted le dicen que usted está confundido, pero usted mira el propósito de Dios, no se preocupe. ¿Sabe qué? Sí sería penoso que a usted le digan que está equivocado y torcido y usted no alcanza a ver el propósito de Dios. Pero si usted lo alcanza a ver por medio de la palabra, usted debe de vivir contento. ¿Cómo cree que vive el hermano Carrillo? Hablando sinceramente, ¿cuántos de ustedes saben medirme a mí? ¿Cómo creen que vivo? Hermanos, mire, yo no me hago bolas. No me hago bolas. A veces mi esposa sí quiere hacerme bolas, pero no me hago bolas. No me hago bolas. Y yo le digo a mi hija, no te hagas bolas, hombre. Esto es así, asá. Vamos a seguir. Pero quiero decirles, yo soy el hombre más feliz de toda la tierra. Entiendo a Dios. Entiendo a Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos de pedirle a Dios que se revele a nosotros. Caminan por este mundo muchos cristianos, pero no les ha revelado Dios. Y mire lo que dice Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Porque si me glorío, me tengo que gloriar en Cristo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, pero en esto sí que les estoy diciendo, soy presumido, pero espiritualmente. Yo no vengo a presumir que tengo dinero, yo no vengo a presumir que soy sabio, quizás soy más tonto que muchos, pero sí me alabo en esto. Yo me alabo en que entiendo y conozco a Dios. Entiendo y conozco a Dios. En eso sí puedo decir que soy presumido. En eso me alabo, porque yo le digo, Señor, gracias, porque tú un día te revelaste a mi vida, yo te conocí, pero ahora te entiendo. ¿Sabe cómo llega a ser un hombre que entiende a Dios? Yo le digo, Señor, aunque me mates, yo te sirvo, porque yo te entiendo. Daniel le dijo al rey, cuando le dijo el rey, ¿y no te va a librar Dios? Dijo, me libre o no me libre, le sirvo. Aunque me mate Dios, yo le sirvo. Así que si Dios, hermano, a mí me quiere llevar, yo le digo, gracias,
llévame. Yo solo estoy en esta tierra por causa de ti. Solo por causa de ti. ¿Sí? Y pues por causa de él tengo que cuidar a mi esposa porque él me la regaló. Porque yo sí amo a mi esposa, no vas a creer que no te amo. Amén. I love her. And I know that God gave that woman to me. And I take care of her. Pero quiero decirle que yo vivo solo para Dios. Para Dios. Volvamos al versículo, porque el versículo 6 nos debe de intrigar. Nos debe de instigar. Nos debe de inquietar. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Porque si nos hizo igual que él, entonces quiere decir que en nosotros hay un secreto pero tremendo. Él te pudo haber hecho un elefante. Él te pudo haber hecho un arcángel. Él te pudo haber hecho un ángel. Él te pudo haber hecho lo que él quisiera porque él es el padre de los espíritus. Sin embargo, es grandioso que nos hizo a su imagen. Nos hizo a su imagen. Mire, cuando uno va entendiendo estas cosas, hermano, entonces es que uno empieza a tener estima de sí mismo. Usted se ha dado cuenta que los psicólogos se preocupan cuando una persona dice, dice, he has very low esteem himself. ¿Cómo es? Self-esteem. Very low. A mí me da no sé qué, hermano, cuando oigo a personas que empiezan a hablar y dice, pues yo estoy deprimido, pues yo estoy pasando por esto, ¿Por qué le pasan esas cosas? Porque no se pone a meditar en la grandeza que Dios ha hecho en él. Y yo te digo a ti en esta noche, tú que estás aquí, en esta noche, porque el mensaje de esta noche es para ti y es para mí. Si tú te crees una persona acomplejada, si tú crees que no vales nada, si tú crees que eres una persona insignificante, si tú crees que eres yonque, ese es problema tuyo. Porque Dios no hizo yonque. Dios hizo a la imagen y semejanza de él, al hombre. Entonces el salmista, él sí meditaba. Él sí se ponía a pensar, ¿qué es el hombre? ¿Por qué visitaste a los humanos? ¿Por qué visitaste? Mire, si leemos el versículo 14 del capítulo 2, eso todavía nos amplifica más. Mire el 2.14, Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora, noten algo, porque esto es tremendo. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que antes de Abraham, Él era. Pero resulta que nos mandó adelante a nosotros. ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? Que Dios nos mandó adelante a nosotros. Porque Él no vino hasta que cuando el hombre estaba pero desarrollado totalmente en su depravación. Como que Dios hubiera dicho así, miren, los voy a mandar adelante y van a hacer pero de todo. Y cuando ya estén bien perdidos, yo voy a ir al rescate. ¿Verdad? Porque desde que hizo Adán pecó. Pero el Señor no vino inmediatamente al rescate. Lo dejó. Amén. Lo dejó. Ahora, Dios
¿Con qué razón dice la Biblia que es? Mire lo que dice Romanos 15:13, a ver si me estoy recordando los versículos. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis. No, no era ese, se me chispoteó. Pero es el Dios de la paciencia, el que lo encuentre, está en Romanos 15. A lo mejor es el 3, y porque siempre me suena, 15:3 tal vez. Pero es el Dios de la paciencia. No, por ahí anda cerca. Los que encuentran la paciencia ahí rápido, así como son buenos para los textos. 15:5, ya lo encontró Roberto y sin nada de que text. 15:5, pero el Dios de la paciencia, ¿se dan cuenta? O sea que el Dios de la paciencia. Y cuando está hablando Pablo del Dios de la paciencia, está hablando que dejó al hombre hasta que el hombre llegara a ser un hombre totalmente perdido. Y él lo rescata. Regresemos a Hebreos capítulo 2 y versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Por qué creen ustedes que el escritor de Hebreos está tan interesado en que nosotros entendamos que el hombre es bien importante y que no socorrió a los ángeles? Porque Dios se hizo hombre. O sea que aquí lo importante es entender que Dios va a reinar en la tierra como hombre. Él va a reinar en esta tierra como hombre. Él no va a reinar como Dios, va a reinar como hombre. Y por eso está bien interesado el escritor de Hebreos de irnos dando a entender cómo es que un hombre puede reinar glorificado. Porque él va a reinar como hombre, pero como hombre glorificado. Entonces notemos el versículo 7. Dice el 7: le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea que en el mismo momento que nos meten en un cuerpo, nosotros somos menores que los ángeles. En cuanto nosotros nacemos en esta tierra como humanos, nosotros somos menores que los ángeles. O sea que los ángeles no tienen restricción de cuerpo. Cuando uno tiene cuerpo está restringido. O sea que yo, aunque quiera volar, no puedo. Aquí me quedo. Pero si no tuve cuerpo, yo salgo volando. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Que todos en cuanto nos sujetó pues en un cuerpo. Entonces ahora imagínense ustedes a Dios, que Él es espíritu también. Así como nosotros somos espíritu, Él también es espíritu. Y Él se sujeta a un cuerpo, se restringe. Por eso es que cuando cantamos himnos de Él es dejando su trono de gloria. O sea que Él se rebajó al hacerse hombre. O sea que cuando uno está como hombre está rebajado. Pero sin embargo el salmista, aunque el hombre está rebajado, él habla del hombre como alguien que es un misterio. Por eso él dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites si lo hiciste menor que los ángeles? Pero detrás de haberlo hecho, y me gusta esta versión, miren esta versión como dice, el versículo número 7, durante breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles. Porque hermanos, es un breve tiempo el que somos menor que los ángeles. 80 años. Qué tremendo, qué misterio, hermanos. Qué misterio que usted y yo, solo 80 años somos menor que los ángeles. Fíjese que el Señor ni siquiera tuvo que estar 80, 33 y medio, poquito. Nosotros queremos vivir mucho. Nosotros queremos no morirnos. El Señor Jesucristo quería salir inmediatamente de la prueba. No, nosotros aunque nos va duro, pero ahí queremos. ¿No es cierto?
Habla, habla. No, hermano, es que estoy viendo ahí, dice que al hombre lo coronó de gloria y de honra. Imagínense, aquí en lo terrenal, ¿cuánto más glorificar? Y tú sabes que al hombre le hizo rey, porque cuando lo crió como rey, porque lo coronó de gloria. Veamos cómo habla de Adán, porque vamos a ver de Adán y luego lo aplicamos a Cristo, porque en Cristo esto es fascinante. Pero volvamos a Adán, el Salmo 8. Salmo 8, y me parece que es el versículo como el 4, ¿verdad? Salmo 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea que lo mismo que habló David, habló el escritor de Hebreos, verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando él de Adán, pero en el espíritu está hablando de Cristo. Pero está hablando de Adán. Adán lo coronó, o sea que Adán era rey. Adán era rey. Cuando Dios lo crió, él era rey. Y ya lo he dicho y lo voy a repetir para que se nos refresque la mente. Lo coronó quiere decir que era rey. Amén. Él, siendo rey, fue engañado por el diablo. O sea que cuando Adán cayó, le entregó los reinos al diablo. O sea que el diablo tiene todos los reinos de la tierra. Eran de Adán. Adán iba a ser rey, pero un rey que iba a gobernar toda la tierra. Y si él comía del árbol de la vida, podía gobernar 100 años, 200 años comiendo el árbol de la vida, 300 años comiendo. Pero como él lo engañó el diablo, le entregó los reinos al diablo. Prueba de esto es que cuando Cristo vino, lo quiso engañar y le dijo, todos los reinos te los doy si me adoras. Y Jesús no le dijo, diablo, los reinos no son tuyos, porque algunos hermanos yo los he oído predicar, que dice que el diablo le estaba dando lo que no es de él. ¿Quién dice que no es de él? Ahorita todos los reinos del mundo son del diablo, y al que él quiere se los da. Se lo dijo a Cristo. Pero como el Señor Jesucristo lo venció, ya se los quitó, solamente que lo están dejando terminar su periodo de tiempo, porque solo tiene un periodo de tiempo, y ustedes ya saben cómo va a terminar. Amén. Regresemos a Hebreos capítulo 2 y versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y ya vimos en la otra versión que dice, le hiciste por un tiempecito. Por breve tiempo lo hiciste menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, o sea que todo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, fíjese, todo lo que él creó, se lo dio a Cristo. Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, porque está hablando del mundo venidero. O sea que Cristo, para tomar todas las cosas, tiene que regresar, destruir a todos sus enemigos y tomar el reino. Amén. Y establecer el reino. Y entonces esto se va a cumplir a cabalidad. Amén. Versículo 9. Y con esto vamos a terminar hoy. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. A Jesús. O sea que Jesús se hizo igual que nosotros. Todo lo que dice de nosotros se lo aplica a Jesús. Y dice, coronado de gloria y de honra a causa del
padecimiento de la muerte. Wow. Ahí tenemos que detenernos un ratito y ver qué significa que el Señor Jesús es coronado de gloria y de honra por morir. Dios había hecho a Adán coronado de gloria y de honra y sin morir, pero se murió. ¿Y cómo murió él? Entregando la gloria y la honra. Y ahora Cristo obtiene esa gloria y esa honra por morir. Ahora fíjense, porque muchos se hacen bolas, no se ponen a pensar un momento que este plan ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya lo tenía todo en un plano. Él ya había hecho los planos de cómo iba a ser todo. Y por eso Pablo, cuando nos habla en Efesios, dice que ese misterio estaba escondido y nunca lo dio a conocer en el Antiguo Testamento. Nunca dio a conocer cómo era que iba a levantar a su hombre caído. Nunca. O sea que todo el Antiguo Testamento, escondido el asunto. De repente aparece Cristo y dice, este era el misterio que yo estaba escondiendo y no sabían que yo tenía cómo levantar al hombre. Imagínense. ¿Y cómo lo levanto? Lo levanto porque son hombres de fe. Desde allá les produje fe, fueron escogidos antes de la fundación del mundo y ellos tenían su fe en mí. No tenían su fe en ninguna otra cosa, pero no les había revelado yo lo que iba a hacer con ellos, que los iba a levantar y los iba a traer al estado original, porque yo tengo un propósito para el siglo venidero. Y el propósito del siglo venidero, todos gracias a Dios que ahora ya lo entendemos, es que Dios nos está invitando a reinar juntamente con Él. Aleluya. Dele palmas al Señor. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora fíjense pues, porque muchos de nosotros, siendo cristianos por años, no sabemos todavía que gustar la muerte por todos es que juntamente con Él nos morimos. ¿Ok? Juntamente con Él. O sea que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todos nosotros ahí en la cruz nos estábamos muriendo junto con Él, aún antes de nacer. Fíjense que nosotros antes de nacer ya nos habíamos muerto con Cristo. Aleluya. Eso la mente natural no lo puede percibir. ¿Cómo es que tú y yo, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y no habíamos nacido, y ahí nos morimos con Él? ¿Qué te parece? ¿Cómo es posible que cuando Él resucitó, la Biblia, y no el hermano Carrillo, porque algunos dirán, esa sí se la está inventando, esa se la sacó de ahí de la manga de la mano? ¿Qué te parece que la Biblia dice que cuando Él estaba resucitando, tú y yo estábamos resucitando juntamente con Él y ni habíamos nacido? ¿Qué te parece? Si esto es tremendo. No vas a creer que esto, hermano, mire, los cristianos a veces, yo no sé, pero somos tan descuidados y ni siquiera sabemos lo que dice la Biblia. Fíjate que qué tremendo. Entonces vas a entender la predestinación. La predestinación muchos no la predican porque no la saben y es una doctrina totalmente desconocida para muchos cristianos, descuidada para muchos y no saben cómo entrarle. Pero yo, hermano, le doy gracias a Dios que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Amén. En Cristo. Pero como no podía escaparme de Adán, porque lo espiritual no es primero va lo carnal. Primero es lo carnal y después es lo espiritual.
Ahora, imagínese usted, qué tremendo, porque usted venía en Adán y usted venía en Cristo. Ay, hermano, ahora sí me la puso entonces más caótica, porque usted venía en los dos, imagínese. Sí, esto es algo más profundo de lo que usted se imagina. Fíjese, porque usted venía en Adán, ¿sí o no? Usted hizo un viaje en Adán, pero venía haciendo su viaje en la carne. Pero usted venía en el otro Adán, en su espíritu. Ahora se va a dar cuenta usted cómo funciona ese asunto entonces. A veces nosotros creemos que la Biblia es fácil entenderla. Mire, ¿a dónde está Cristo ahorita? En los lugares celestiales. ¿Y por qué está aquí también? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Él aquí está con nosotros. En su espíritu aquí está con nosotros. Y físicamente sentado en el trono. Ahora tú, físicamente, aquí estás, pero espiritualmente estás allá con Él. Así lo dice la Biblia. Dice que estás en los lugares celestiales. Yo estoy tratando de hacerte pensar un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿cuántos minutos me quedan tú? Ya se acabó. 5, ok. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque lo peor que nos puede pasar como cristianos es aferrarnos a esta tierra. La razón por la cual Cristo quiere que tú sepas que estás en los lugares celestiales con Él es para que no te aflijas porque estás aquí. Porque aquí es sufrimiento. Aquí dice la Biblia que es aflicción de la carne. Aquí todo es sufrimiento. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero tenemos que alcanzar a ver lo superior en nosotros. Es que estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que, dicho en otras palabras, tú tienes que decir: yo la hice, yo la hice, yo la hice. El diablo quiere que tú pongas la mirada aquí en la tierra. Tus hijos no sirven, no tienes para la renta, no sabes ni cómo vas a pagar esto, no sabes ni cómo vas a hacer aquello, no sabes, porque el diablo es lo que quiere preocuparte. Pero el Señor te habla a tu espíritu y te dice en Colosenses 3:1, dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Poned la mira, tú estás en los lugares. Entonces y pareciera que fuera una terapia, pero no, es una realidad. Si tú todos los días que te levantas dices: gracias, Señor, porque estoy sentado juntamente contigo en los lugares celestiales, entonces te avisan malas noticias y dice: gloria a Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a vivir bajo la esperanza gloriosa de lo que nos ha ofrecido. Eso es lo que nos hace de fe, que creemos que aunque estamos aquí, ya no estamos aquí. ¿Por qué Cristo hablaba? Si usted lean Juan 17, dice, cuando va a orar por ellos, dice: cuando yo estaba con ustedes en el mundo. Imagínense, pero Padre, si aquí estás. Los discípulos le podían decir: Señor Jesús, esa tu manera de orar nos desconcierta, porque ¿cómo te pones a decir que cuando estabas con nosotros y aquí estás? Y eso era lo que les estorbaba a muchos, porque el Señor Jesucristo, hermano, hablaba de que su reino no era de este mundo, hablaba de que su Padre estaba en el cielo, hablaba de que Él estaba fuera de aquí. Entonces, hermano, cuando usted empiece a hablar por el Espíritu, van a creer que está loco. Cuando usted empiece a decir todo lo que le corresponde como riqueza espiritual, y que es algo que usted ya lo tiene, pero que solo por causa de Dios está aquí, entonces lo van a juzgar de loco. ¿Por qué la Biblia dice: diga el débil fuerte soy? ¿Por qué dice: diga el pobre rico soy?
les dije que hoy Dios nos quería bendecir. Dios te quiere bendecir. Él no quiere que regreses a la casa como venías. Entonces de nada sirvió la reunión. Él quiere que regreses ahora diciendo: Señor, realmente qué hombre de poca fe soy. Entre más me hablas y ni lo creo a veces, Señor. Porque miro las cosas de esta tierra, miro que el mundo se desmorona, miro que todo está en contra y yo estoy tan afligido y no he vivido por fe. Mejor, Señor, de aquí en adelante voy a empezar a decir y a confesar que me morí contigo en la cruz, que resucité contigo y que estoy sentado en los lugares celestiales y que ya estoy disfrutando los poderes del siglo venidero. Ahí sí le puedo decir, si usted quiere experimentar los poderes del siglo venidero, ok, su cuerpo está enfermo, Dios se lo puede sanar, si Él quiere, para Él no hay nada imposible. Alguien me puede decir a mí: hermano, yo tengo diabetes. Pues no te mires en la diabetes, mírate en los lugares celestiales. Y entonces no te vas a sentir tan dulce. Te vas a sentir súper dulce. Sí. Ay, hermano, mire que yo ni esperanza tengo. Ay, hermano, mire que yo aquí. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si solo estás en prueba? Solo estás aquí de pasajero. Así que no te aflijas. Hermano, me acaban de suspender del trabajo. No importa, al ratito te dan más. Solo quiere el Señor probarte. Pero tú te desesperas. ¿Qué le pasaba a Abraham cuando había hambre? A buscar a Egipto. Porque uno lo primero que hace es irse a Egipto cuando hay hambre. Y el Señor dice: no, espérate, aquí va a haber provisión, si esta es la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Hay algunos hermanos que se desesperan y dicen: hermano Garrido, me tengo que cambiar de estado porque no hay trabajo. ¿Y qué si Dios te quiere sin trabajo aquí? Porque hay hermanos que se aprecian. Yo he oído hermanos que dicen: hermano, mire, yo no me muevo porque no me quiero ir a donde no hay palabra de Dios. Mejor prefiero estar pobre al lado del hermano Carrillo. Gloria a Dios, ¿sí? Y algunos pues nos juzgan, ¿verdad? Porque dice una hermana que yo los tengo hipnotizados.